pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino, pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte, me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme, hijo, nunca te dejé de amar. Para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Aferrado a tus promesas voy cual peregrino, gritando a los cuatro vientos, tú eres el motivo de este regocijo inmenso que me llena el pecho de infinita paz, pues en tus manos yo deposité mi voluntad. Para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Hola, 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 hola. ¿Cómo están, Hola. chiquillos? Ya me parece extraño estar aquí en la tele. Miren, aquí estoy con mi cotonita, por fin. Hola, hola amados, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. ¿Cómo están todos? Aquí estamos los cotonitos, otra vez en la casa de los peponcitos. ¿Ah? Siendo auspiciados por ellos para poder transmitir desde acá de Melipilla City. Porque ustedes saben, en Codiguá la señal es muy malita. El Claudito está por ahí atrás, se te ve la cabecita, Claudio. Ahí estoy. Ahí. Hola, hola. Ya. Oye, muy bueno el late hoy día, gracias a la familia Cabrera con su hijo adoptivo. Súper bueno, bravo. buenísimo. Súper bueno el late y repaso incluido. Estuvo muy bueno el testimonio del Ricky. Ahí aplicándose con todo el power. Ah, bien riquito. Oye, y el repaso de la tía Mer es muy bueno también ahí refrescando conocimientos para que podamos llegar así fresquitos a la clase de ahora. Y bueno, mientras ustedes, los jefes de grupo, van ahí etiquetando a Porfi, etiquetando a todo el mundo, vamos en 24 ya, a todos los que faltan, vamos a dar un minutito ahí para que puedan invitar a sus participantes de grupo y puedan estar todos en clase. Estamos muy contentos de poder participar de esta nueva instancia de iglesia virtual, este curso que da la iglesia,
para abrirlo a la comunidad, para dar a conocer el testimonio del Señor en nuestras vidas, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para poder darle esperanza a la gente, animar a los que tienen miedos, ¿ah? A los que tienen temores, a todos los ¿Qué es eso? perfeccionistas declarados, a los perfeccionistas declarados ahí que no quieren ser más perfeccionistas, muy bien, que estén pudiendo tomar decisiones, eso es muy maravilloso. Determinarse, ¿ah? Es una actitud correcta. Así que felicito a todos los que están en eso. Oye, y bueno, para hacer un poquito de aprovechar el tiempo, redimiendo el tiempo, dijo Pablo, quiero invitarlos acá a atención, todos los que están presentes, ya vamos en 29 personas. Tenemos un aviso muy importante que darles a todos los participantes de la Iglesia Cristiana Integral, ¿ya? Y para eso vamos a darlo como Dios manda, con una persona ordenada por excelencia. Los dejo con ustedes, con la Pepito. Hola, ¿cómo están Ay. todos, Todo bien. iglesia? Espero que súper bien. Yo contenta de estar aquí con los cotonitos en casa, viendo la clase en vivo y en directo. Y bueno, les quería comentar que después de la reunión que tuvimos con todo el equipo, se vienen cambios en la iglesia. Como siempre, estamos ahí pensando en lo mejor para poder darle lo mejor al Señor. Y bueno, esto tiene que ver con los turnos de oración. Así que todos los que están inscritos en algún tiempo de oración, presten mucha atención porque nos hemos dado cuenta que está un poco débil, que los horarios de la noche están ahí guateando, en el día también van quedando algunos libres, entonces queremos darle un cambio para motivar a toda la gente a orar al Señor, porque esto es un privilegio, tenemos la oportunidad cada uno de nosotros de comunicarnos con el Señor y Él nos escucha y Él responde si nosotros persistimos en oración, entonces no tiene que ser una lata, no tiene que ser una carga pesada. La idea es que busquemos ese tiempo y que nos animemos unos a otros. Entonces, por lo mismo, desde mañana mismo, ya no van los turnos como ha sido hasta ahora, en que nos inscribimos en un horario y ese horario se mantiene a lo largo del tiempo, sino que ahora la idea es que diariamente nos vayamos inscribiendo en algún turno de oración o semanalmente y este vaya cambiando de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la prioridad que le queramos dar al Señor en nuestra vida. Entonces puede ser que una semana yo ore, por ejemplo, a las 2 de la mañana y la semana siguiente es bueno que lo pueda hacer otro y que vayamos rotando y animándonos unos a otros para orar al Señor. Así que desde mañana mismo, chiquillos, se pueden comunicar, o sea, desde hoy ya se pueden comunicar con la Javita para inscribirse en un horario para mañana y motivar también a otros, pues sería mucho más espectacular si oramos de 2, de 3 en grupo, con nuestros supervisados, con nuestro supervisador, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Invitamos también a la gente que esté viendo y que no sea parte de la iglesia y que quiera orar, puede participar también de esta instancia, porque como les decía, es un privilegio. Entonces eso, chiquillos, animarse a orar, todos los que son jóvenes y pueden hacerlo en la noche, quienes no tienen hijos, se pueden generar instancias ahí para compartir, para conversar, para cantarle al Señor y para tener un tiempo con Él, orarle, ¿ya? Que no sea una lata, como lo estaba diciendo, porque orar al Señor es un privilegio. Así que tomémoslo como tal, tomémoslo como una responsabilidad, tomémoslo en serio y aprovechémoslo. Entonces queremos animarlos a ello y desde ya pueden hablar con la Javita para inscribirse en algún nuevo turno, invitar a alguien, llamar a alguien a quien no han visto ahí orando, llamarlo para invitarlo a orar, como hoy día que tuvimos un muy buen tiempo. Hoy día me vino a ver mi mamá, mi Omi, quien todos ustedes conocen y les mando besitos si es que están aquí. Y estaban acá y aprovechamos ese tiempo y oramos juntas, llamamos a la Clau, a la Eve, y estuvimos con la Cotonita orando ese tiempo de oración, lo aprovechamos para ello. Así que el juntarse tampoco es un impedimento, es una oportunidad para aprovecharla y comunicarse con el Señor. Así que eso, chiquillos, ya, cualquier cosita entonces a inscribirse con la Javi
para mañana o un turno semanal puede ser, pero la idea es que se motiven, que nos motivemos y empecemos de nuevo con todo en este 24/7. La idea es que llenemos todos los espacios de oración, que estemos orando todo el tiempo, pero también que sea rotativo, que no siempre todos tengan la misma carga de orar en los mismos horarios, quizás que sean más pesados, que vayamos todos sacrificándonos, esforzándonos, matando nuestra carne para orar al Señor que merece lo mejor. Así que eso, chiquillos, ¿ya? Eso les quería decir. Gracias, Pepita. Gracias por la información. Ahí quedamos todos al día con el 24/7. Ya, y también tenemos otro aviso importante que darles, iglesia querida, amada de mi corazón. Ahí. También tenemos noticias respecto al horario del culto, ¿ya? Para todos los que participan del culto de nuestra iglesia los días sábados, cada 15 días. Este sábado toca culto, pero vamos a cambiar el horario, ¿ya? Ahora va a ser en la mañana, sí señor. A las 11 de la madrugada del día sábado va a comenzar o'clock nuestro culto de adoración, de alabanza al Señor. Y nos vamos a abrir las transmisiones a las 10:30 para todos los que están ahí en la sala de espera, para conversar, para reírnos, para vernos las caras, ya para estar ahí. Ojalá un poquito, un tiempo ameno, ahí relajado, antes de iniciar el culto, a las 10:30, ¿ya? Así que a las 10:30 se abren las transmisiones por Zoom y a las 11 comienza el culto, hasta las 1 de la tarde, ¿ya? Así que si alguien no está acá conectado, por favor, recuérdenselo ahí a sus amigos, hermanos que no estén aquí presentes, ¿ya? Para que podamos tener todos la información, ¿ya? Lo mismo con la nueva reorganización del 24/7. Ya, chiquillos. Aquí ya están todos quedando así loquísimos con el horario nuevo del culto. A reorganizarse nomás las agendas, chiquillos. Por eso mismo escogimos avisarle hoy día, ya para que pudieran tener un poquito de tiempo para reorganizar sus actividades. Es súper importante tomar conciencia de que es un culto cada muy poco tiempo. Y es tan necesario también en algún momento poder concentrarnos en el Señor, que no siempre estemos nosotros pidiendo nomás. También podamos expresar nuestra alabanza, nuestra adoración. ¿Desayuno? ¿Me van a invitar a tomar desayuno? ¿A mí? ¿Cómo? A las 10:30. El El sábado. Vamos a tomar desayuno. ¿A qué hora? No estoy perdido. Me están hablando por externo. Me están hablando por externo. A ver, espérenme un cachito. Ya, aquí me terminaron de hablar por externo. Aquí está todo el mundo hablándome aquí. Ya. Bueno, me corrigen si doy mala información. Ya, la idea, chiquillos, es que nos conectemos temprano y que todos ya estén listos del desayuno. Sí, y que ojalá podamos estar terminando el desayuno juntos ahí conectados por Zoom. Eso, ¿ya? Ahí, le chunté. Y a las 11 tienen que ya estar todos tomados desayuno ahí para comenzar el culto. Precisamente por lo que estaba diciendo, de que podamos enfocarnos en el Señor. Así que los que quieran compartir un desayunito, quizás exista la posibilidad de abrir un poquito antes las transmisiones. Bueno, pero en todo caso ese detalle se sabe en el momento porque se envía la invitación con el ID y la contraseña para la reunión. Se envía al grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿ya? Así que ahí todos vamos a poder saber a qué hora se abre la transmisión en el WhatsApp del grupo de la iglesia. ¿Ya, chiquillos? Así que eso, los que quieran compartir un desayunito ahí por Zoom, su cafecito, no sé, una cosita simpática para compartir antes del culto.
un poco para emular, para recordar también nuestros cultos por cuando estábamos en cuarentena, pues. ¿Se acuerdan que tomábamos desayuno juntos? Ya, me están soplando aquí otra más. Ya, me preguntan aquí también, Easy Babies no va cuando hay culto. Ya, el día que hay culto no hay Easy Baby. Easy Baby solamente habrá la semana que no hay culto. O sea, en 15 días más toca Easy Babies. ¿Ya? Sí. Bueno, ya chiquillos, ahí está la Claudita avisando como a las 10:15. Yo creo que vamos a enviar la invitación antes de las 10:30, ¿no es cierto? Por el asunto del desayuno. Ya, pero ahí todos atentos, atentos, expectantes, ¿ah? A la invitación del grupo para compartir. Ya chiquillos, eso, creo que estamos con los avisos. Subió el rating, ¿o no? ¿En cuánto vamos? 31 ya. ¿Cómo están los alumnos? ¿Cómo están los Mami alumnos? dijo que llegó bien. Llegó la Marlicita con la Sí. humita. Hoy estuvimos con la humita hoy día. Qué abuelita más dulce, amorosa la Omi. Sí, es muy lindo. Tenemos el privilegio de tener a la Omi en nuestra iglesia. Y a la Marlis Y a la también. Marlis. Son maravillosas las dos. Sí, son personas maravillosas. Y bueno, y todas las personas nuevas que han llegado a la iglesia también lo son. Esperamos pronto verles a los que no hemos visto. Y por ahora, bueno, chiquillos, vamos entonces a la clase. Ya vamos a concentrarnos entonces en el tema de hoy. Como dice ahí abajito, estamos en la unidad que se llama la trampa del comportamiento. Dentro de esta unidad vimos el temor al fracaso. Y como bien hizo el repaso la tía Mede, el temor al fracaso se puede expresar en el perfeccionismo. Se expresa en el perfeccionismo. Esa fue la que vimos la semana pasada. Y hoy día vamos a ver otra expresión del temor al fracaso, que es evitar riesgos. Así se llama. Y para eso vamos a entrar entonces aquí. Voy a poner la... Aquí está. Ah, ya fui. Perdón, chiquilla. Me tengo que achicar yo primero. La camarita amiga. Uy, se me escapa. Ahí está. Ya, aquí me agacho yo. Esta es la parte donde yo menguo y el Señor crece aquí en su palabra. Ahí. Trun. Ahí está. Ya, vamos a ver qué tal se ve. ¿Qué tal se ve la imagen? Pururururup, pururururup. Espérenme un poquito, chiquillos. Estoy aquí configurando mi computer. Ahí está. Evitar riesgos. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Ese va a ser nuestro tema, ¿ya? Y para eso, bueno, a todos los que tienen que traer sus lápices, traigan sus lapicitos, su blog de notas, su blog de apuntes, porque la tía Mede les va a preguntar el próximo miércoles. Ah, para que respondan bien, porque están muy buenas las preguntas de la tía Mede. ¿Ya, chiquillos? Vamos entonces entrando en materia el día de hoy. Les invito a que oremos al iniciar la clase. ¿Ya? Cierre sus ojitos ahí donde está, concéntrese. Este es un momento importante para nuestras vidas, para nuestro proceso de sanidad. Es cortito, es una hora, prácticamente una hora nomás de clase, 1 hora y cuarto, pero es 1 hora y cuarto muy, muy bien invertida. ¿Ya, chicos y chicas? Y oremos al Señor. Padre, estamos nuevamente acá iniciando esta clase, dispuestos, Señor, con nuestro corazón y nuestra mente, dispuestos a escuchar tu palabra, con el corazón, con el cerebro, con nuestra voluntad abierta, dispuesta, para que tú puedas convencernos, para que tú puedas hablarnos, puedas, Señor, transformar nuestra vida, tu palabra entre y penetre, Señor, en nuestro corazón, para que pueda ocurrir un cambio en nuestra manera de pensar, para que también con ello cambie nuestra manera de vivir. Te rogamos, Señor, que podamos en este día, por la asistencia soberana de tu Espíritu Santo, ser ministrados, Señor, por Él, por tu palabra, Señor, y por esta enseñanza del día de hoy. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, confiamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, mis queridos y amados alumnos, vamos entonces con la materia. Evitar riesgos. Ahí está cargando la información. Y como les decía, al comenzar, otro resultado muy común del temor al fracaso es la disposición de participar solamente en aquellas actividades que uno puede hacer bien. ¿Ya? Esa es la característica, yo creo, esencial del temor al fracaso. ¿Ya? Es como un proceso de selección mental que hace la persona donde dice, bueno, esto yo creo que lo puedo hacer bien, esto lo hago. Y si algo considera que no lo va a hacer bien, ¡rum! Para atrás. No lo hace. Se retrae. ¿Ya? Vamos a ir detalle por detalle desglosando un poco este comportamiento para entenderlo y para poder saber si alguno de nosotros adolece de evitar riesgos, de este temor que es un temor a fracasar. ¿Ya? Dice, perdón, ahí está. Se evitan actividades nuevas y desafiantes porque el riesgo de fracaso es demasiado grande. ¿Ya? Aquí tenemos una primera característica de las personas que sufren temor al fracaso, que es evitar cosas nuevas. Cualquier cosa nueva es mejor que no. Yo ahí no voy. Que no, que aparece como el desánimo, no me gusta. Se puede expresar como como un recelo, como simplemente una cosa que no me gusta, pero por dentro en realidad hay un temor que es un riesgo. Se evalúa un riesgo internamente aquí en este cerebro, empieza a sacar cuentas rápidamente ahí el cerebrito y dice, no, esto no me conviene, demasiado riesgo. Es un riesgo demasiado grande, no lo voy a correr. ¿Ya? Obviamente es un enfoque sumamente subjetivo, ¿ya? Porque es una apreciación muy subjetiva de la realidad, ¿ya? Para alguna persona que tenga este temor al fracaso, le puede parecer demasiado arriesgado, no sé, viajar en un bus, ir a hacer una compra, enfrentarse a cualquier cosa nueva, algo tecnológico, cualquier cosa innovadora. O sea, las personas que tienen temor al fracaso expresado como evitar riesgos son muy poco innovadoras. ¿Ya? Representa una alta probabilidad de fracaso innovar en cualquier ámbito. ¿Ya? Entonces, esa clase no son personas que se caractericen por el desafío, por enfrentar desafíos. ¿Ya? Como se podrán ir dando cuenta, es muy distinto al perfeccionista. Está en el lado opuesto del perfeccionista en cuanto a cómo se ve la conducta. ¿Ya? Pero a la base es el mismo temor. ¿Ya? Sigamos. Ahí. La persona piensa. Esta es una frase que yo encapsulé de algunas personas que he podido identificar con evitar riesgos y que dirían algo así. ¿Para qué voy a hacer algo que ya sé que no voy a hacer bien? Que no podré hacer bien. ¿Mm? Eso piensa aquel que tiene este temor. Por adelantado ya perdió. ¿Se acuerdan que el perfeccionista decía, como dijo la tía Mede, cuando compite para no perder, ya el que evita riesgo no compite de entrada. Ni siquiera se inscribe en la carrera porque dice, ¿para qué voy a competir? ¿Para qué me voy a desgastar si voy a perder? Soldado que arranca sirve para otra batalla. Perdón, mi amor. ¿Cómo es el dicho? La consigna es, soldado que arranca sirve para otra batalla. Exactamente. Y así se llevan, guardados en las trincheras. Sí. Más seguro Bueno, ese lugar. de ahí le vamos a dar la oportunidad a la Linda que tiene mucho que poder hablar acerca de esto. ¿Ya?
Como les iba diciendo, entonces cualquier intento, o sea, ni siquiera lo intenta el que evita los riesgos, porque aquí lo dice, es la otra cara de la moneda del perfeccionista. ¿Mm? El perfeccionista funciona como que le tuviera un motor dentro que lo impulsa a, a ganar, a competir, ¿ya? Y pareciera ser muy saludablemente motivado, pero en realidad está escapando de la derrota, está escapando, corriendo detrás de un miedo, ¿ya? Y por este otro lado, entonces, el que evita riesgos ni siquiera se anima a intentarlo, ni siquiera lo intenta, ¿ya? Por eso se observa, como dice el segundo párrafo, como una ausencia de motivación. No, son personas que siempre están así como en la banca, mirando. Para ellos es muy fácil ir atrás de otro. eh, vayan a pedirle a que hagan algo, pero te dicen, no, es que yo no puedo, no es que yo no sé. Tiene una y muchas excusas. Cuando se le acaba una, se va a inventar otra y después otra y así. La Anita se está riendo aquí. ¿Por qué será? Ya. El evitar riesgos puede parecer cómodo. A ver, espérenme, déjenme echar un ojito aquí. Ya. Voy a leer esto, mi amorcito, y ahí tú me cuentas. Ya. El evitar riesgos puede parecer cómodo, pero hacerlo limita, o sea, coarta, yo creo que debería haber puesto esa palabra, coarta severamente el alcance de nuestra creatividad, la expresión propia y algo muy lamentable, el servicio. Sobre todo el servicio a Dios y también a otras personas. Porque sufren de y una fuerte ausencia de motivación. ¿Ya? Siempre está pensando esa persona que no lo hace bien, que le va a salir mal, que todo me sale mal, que a mí las cosas no me funcionan, a mí nada me resulta. ¿Y para qué me voy a esforzar tanto si al final no, yo sé que no lo voy a lograr? ¿Mm? Entonces, pensar así alguna vez en la vida, por ahí por allá, con algún desafío bien grande, puede ser algo que no necesariamente sea una enfermedad o una chaladez. Pero si esto es algo recurrente, por supuesto que usted, si observa estas características, adolece de temor al fracaso expresado como evitar riesgos. Y bueno, hoy día, justamente hoy día, gracias al Señor que nos permitió poder estar acá, estoy con la Cotonita que obviamente nos va a contar su experiencia porque tiene que ver con este tema. Ya, Cotonita, acérqueseme para acá nomás que la queremos escuchar aquí, su testimonio en vivo y en directo de mi polloya Cotonita. Pero mejor pregúnteme porque si no me voy a dispersar. Ah, y no, voy a pero hacer- dele nomás, pues, Cotonita. Ya, primera cosa que yo quisiera saber. ¿Usted por qué se ríe tanto cuando yo decite esas frases? Bueno, porque, ¿Ah? porque he podido vivir en carne propia cada una de esas cosas. Me sentía muy identificada. Ya, a ver, mi amor, ¿por qué? Cuéntame, con qué te identificas? Porque bueno, yo era una persona sumamente insegura. Bueno, no es algo, la verdad, de lo cual haya superado ya. No puedo decir que lo superé en un 100%, pero sí me acuerdo de que yo era especialista en evitar riesgos. Prefería siempre no hacer algo que yo sabía que podía haber la posibilidad. Bueno, yo lo vivía como una muy grande posibilidad de que fracasara, por lo tanto, ni siquiera lo intentaba. Y si es que lo hacía, era porque había siempre una presión o una motivación externa a mí, en realidad, no algo que fuera mío, porque me sentía de alguna manera presionada u obligada a hacerlo. Entonces, obviamente que es súper, ¿cómo es la palabra? Súper fome vivir así, con todos esos temores y que obviamente coarta un montón la creatividad, por ejemplo. Por eso que también nos observamos como personas súper de cero motivación, Mm, porque en realidad
podemos a lo mejor sí tener ideas y motivaciones para hacer cosas, pero es tanto el temor que simplemente ese temor me superaba y por lo tanto era mucho mejor ni siquiera mencionar a lo mejor alguna X cosa. Mm. Ahora, en lo que yo puedo ver, por ejemplo, ahora la diferencia es que igual hay cosas que me asustan, igual hay cosas que me dan temor de enfrentar, pero la diferencia es que ahora por lo menos puedo enfrentarlas. Igual a lo mejor como con el nervio en la guatita y esas sensaciones como de, uy, de cosas, pero, pero ahora por lo menos puedo enfrentarlo. Em, y bueno, para mí también ha sido tremendamente liberador también poder aceptarme también a mí misma eh, eh, respecto de cómo soy y, y también, perdón, es que justo llegó una persona El que me Luquitas. desconcentró. El Luquitas. Pero ha sido tremendamente liberador poder experimentar el amor y la aceptación de parte del Señor, porque yo le contaba hoy día de hecho a la Marlis que yo tenía un sentimiento de inferioridad súper heavy, súper fuerte. Entonces yo de mí misma pensaba mucho que yo no podía hacer muchas cosas. Y ese sentimiento y ese pensamiento eran tan fuertes y tan potentes que efectivamente yo me comportaba de esa forma. O sea, de verdad que había muchas cosas que quizás incluso podían parecer súper sencillas, pero para mí era como escalar el Everest. Entonces, eh, había muchas cosas que yo simplemente no podía hacer y por eso que para mí era súper cómodo estar en una isla, por eso que tampoco me gustaba relacionarme porque yo así me sentía mucho más protegida, más resguardada. Y si estaba, por ejemplo, en una clase, me sentaba ojalá de las últimas, donde ojalá ni me vieran y que ojalá ni se les ocurriera preguntarme ninguna cuestión, por ejemplo. Porque ya para mí constituía un tremendo riesgo que me preguntaran algo y que yo no lo supiera. Por poner un ejemplo. Qué bueno, Entonces, mi amorcito, ¿me permite ahí sí, justo claro. en ese punto preguntar? O sea, decir algo. Esto es importante el hacer la comparativa, porque el perfeccionista quiere responder perfecto, y si no es perfecto no lo hace. Pero el que evita los riesgos es todavía más retraído, ¿no es cierto? Es una persona retraída que no se manifiesta, como tú bien lo señalas. No, yo arrancaba inmediatamente, o sea, ni Eso. siquiera me pongan ahí en la trinchera, yo arrancaba antes de que se pudiera mencionar el vamos, arrancaba. O sea, Ni siquiera lo intentaba. aplicaba al 100% el refrán de Absolutamente. soldado que arranca, Sí, sirve para la otra batalla. esa fue mi consigna durante mucho, mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Y muchas veces también me sorprendí de cosas que logré porque yo ni yo sabía, ni yo supe cómo las pude lograr. No supe de dónde saqué las cosas que lo logré. Mm. Como por ejemplo, ser enfermera. Porque yo me acuerdo que yo entré en la carrera pensando que no lo iba a lograr. Ahí está, tal cual, tal cual. Oye, que Larita parece que hubiéramos estado hablando de ella. Voy a ponerlo ahí en la PPT. Voy a poner la foto, voy a poner la descripción de la Anita en la PPT. No, está. Sí, se escucha muy bajo. Ya, va a tener que hablar cerquita, mi amor, porque. A Es ver. que siempre me dicen que hable bajo porque hablo muy fuerte. No, Entonces sí. regulo los decibeles y ahora me dicen lo contrario. Ese, ahí está. Ahí está la PPT, la Sí. frase que tú estabas señalando. Sí. Cuando ibas a contar de cómo fue tu experiencia de entrar a estudiar una carrera en la universidad. Sí, de hecho, yo me sentía súper culpable porque yo decía, pucha, ¿cómo voy a hacer a mi mamá gastar tanta plata y capaz que esta cuestión nunca la termine? O sea, imagínense, con esa motivación estaba yo, entré a estudiar. Súper, súper motivada, en otras palabras, muerta de miedo, porque yo pensaba que no lo iba a poder lograr. No confiaba, bueno, en realidad no confiaba nada en mí. Eh, y claro, me asustaba también, me asustaba mucho eh, el no poder enfrentar ese desafío que para mí era demasiado grande, demasiado grande. Y,
Y la verdad es que es súper fome vivir como tan preso del temor, porque al final es un temor tan potente, como decía yo, que, ¿cómo se llama? Que es súper difícil de poder enfrentar, porque al final uno termina como paralizado. Em, y bueno, la verdad es que obviamente solamente el Señor ha podido motivarme a salir de ahí, a no quedarme ahí. Como digo, no es que ya no sienta los temores, los sigo sintiendo, pero la diferencia es que ahora no es a un nivel tan grande, sino que es a un nivel más bajo que me permite por lo menos enfrentar el desafío. Asumir el desafío e intentarlo por lo menos, cosa que antes cero posibilidad. Antes, si era por mí, yo prefería arrancar inmediatamente. Ya, buena. Ahí está la Anita contándonos entonces su experiencia personal. Chiquillos, a ver, estoy revisando la del micrófono. No tenemos más guataje, chiquillos. Hay que hablar fuerte nomás. Por favor, mi amorcito, si tú puedes ahí subirte el volumen en tú misma. Sí, se escucha despacio, pero no sé por qué será. Voy a revisar aquí los ajustes. Me aguantan un poquito. Es como por la transmisión, parece. Pero está bien. Ya. Vamos a tratar de hablar fuerte. Para que me escuchen. Pero sin que despierte Danielito. El problema es que están durmiendo las guaguas. Ya, vamos a acercarnos acá al micrófono. Chiquillos, entonces, el evitar riesgo es algo que puede afectar mucho la calidad de vida de las personas, ¿ya? Y de hecho lo Vaya hace. que sí. Yo que me casé con una persona que tenía esta dolencia, ahí despertó una guagua, yo podía ver con mis propios ojos cómo la Anita sufría ahí en el proceso de sacar adelante la carrera, dar las pruebas, estudiar, y yo podía ver que ella sabía. Yo la veía estudiar, 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 y siempre lo que coartaba en realidad su desempeño, su logro, no era que no supiera, era su temor. Era simplemente su temor, porque la verdad es que sabía y sabía mucho, sabía bastante. Pero, pero cuando uno tiene miedo, siempre se enfoca en aquello en lo cual le simboliza el fracaso. Entonces las personas que hemos sufrido este tipo de miedos, puede saberse mucha materia, pero si le falta un poquito, piensa que va a fracasar y eso le come los nervios. ¿Ah? ¿O no, mi amor? ¿No te pasaba eso a ti? Sí, exactamente eso me pasaba. Yo sentía que no sabía nada porque había algo de lo cual me sentía insegura, entonces para mí es no sé nada, no me va a ir mal. Claro. Con una mentalidad súper negativa, pesimista y perdedora, al tiro. Sí, esa es una característica de esta dolencia, que es una mentalidad perdedora, podríamos llamar así. Hay un alto temor a invertir. Bueno, en el mundo de los negocios se habla mucho de este miedo, ¿ah? Porque las personas que tienen temor al fracaso son muy malos para invertir, ¿m? Para tomar riesgos. Y eso es algo de lo cual afecta, no solo afecta en los términos de dinero, sino que también afecta en otras cosas donde uno tiene que invertir. Como por ejemplo, invertir en una decisión de vida, por ejemplo. Cambiarse de un lugar para otro, escoger, determinarse a ser cristiano, cualquier cosa nueva, novedosa, muchas personas por evitar el riesgo no se animan a dar un paso y decir, bueno, yo voy a descubrir qué es lo que es esto de ser cristiano, voy a conocer a Cristo. Por temor no lo hacen. ¿Mm? En eso la cotonita no tuvo ningún miedo, sí, afortunadamente. En lo importante, ahí mi cochinita, ¿no es cierto, cotonita? Ahí se tiró Sí. nomás a la piscina. Es que era diferente porque todo lo Eso demás, quiero saber, ¿por qué? totalmente diferente, porque todo lo demás significaba
o sea, yo siempre estaba pensando por los demás que de mí iban a pensar mal, que iban a pensar que era tonta, que iban a pensar que no sabía, que no sé, pues, que no era capaz, que en el fondo eran las cosas que yo pensaba de mí misma, que las proyectaba en el otro. Pero la diferencia estaba en que, que el Señor en el fondo me comenzó a dar la seguridad, o yo tenía más bien la certeza de que me amaba. Y después de a poquitito me fui dando cuenta de que no solamente me amaba, sino que además de que me aceptaba. Entonces cuando me di cuenta de que el Señor me amaba y que más encima me aceptaba y que más encima Él me había creado con las cualidades o características que me creó, que para mí eran negativas también en ese momento, como por ejemplo mi lentitud, siempre lo vi como algo súper negativo y que me frustraba porque yo en el fondo quería ser como otras personas que podían hacer muchas cosas a la vez, que eran rápidos, ágiles, y yo no tenía eso. Y la verdad es que por más que intenté luchar contra eso, nunca me ha resultado ser de otra manera porque soy como soy nomás. Entonces, pero volviendo al tema de que el haberme sentido tan amada y aceptada por el Señor, darme cuenta de esa verdad, de esa realidad, me ayudó en el fondo a poder aceptarme a mí misma. Y eso ha sido lo tremendamente liberador para mí, al fin y al cabo, porque el aceptarme a mí me significó comprender en el fondo que, bueno, si Dios me ama, me acepta así tal cual soy, entonces, ¿qué hago peleando por tratar de ser algo que en realidad nunca voy a ser? Eh, si en realidad lo único que necesito es saberme amada y aceptada por el Señor. Y si los demás personas, seres humanos, no me aman ni me aceptan tal cual soy, entonces, bueno, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Eh, con el Señor me basta. Y en el fondo, eso hizo ese amor y esa aceptación de parte del Señor me llevó también a comenzar a amarme y aceptarme a mí misma. Y a comenzar a ver incluso como positivas cosas que yo antes siempre vi súper negativas de mi persona. Y aceptar de que simplemente hay cualidades y hay habilidades que no tengo, que nunca voy a tener y cuál es el problema con eso. O sea, eso no me quita valor, ese es el problema, que también era un tema de valor, porque yo pensaba que necesitaba ser rápida, ágil, saber mucho, ser la más seca en X cosa para tener valor, eso pensaba yo. Entonces era agotador tratar de cumplir con esa meta que más encima yo ya me sentía y me veía súper fracasada y que ni siquiera podía intentarlo. Entonces era como mal desde de principio a fin todo. Mm. Y el Señor me sacó un tremendo peso de encima, un tremendo tener que yo misma me había puesto sobre mis hombros y que no tenía ni patas ni cabeza, al fin y al cabo. Era una tontera mía nomás. Ay, Señor. Pero el Señor es bueno y eso obviamente que me ha permitido disfrutar la vida, descansar, estar más relajada, más tranquila. Y si bien es cierto, no es que ya esté lista respecto de eso, sin embargo sí puedo ver el avance y hoy puedo enfrentar desafíos, pero con otra actitud y sabiendo que, que el Señor está conmigo. Y si fracaso, me va mal o me equivoco, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Mi valor sigue siendo el mismo y no voy a perder el amor del Señor ni la aceptación del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? No pasa nada, en otras palabras. Claro, eso es aquí, la Anita dijo muchas frases que son las que revelan el correcto procesamiento del miedo. Sobre todo, bueno, vamos a tratar de responder algunas de ellas hoy día, pero sobre todo es importante entender que el, el equivocarse no es un problema. ¿Ah? Es normal que uno no le puede, no es monedita de oro. Y que hay una chaladez, la Anita dijo recién una frase muy importante, que hay un estándar o una regla o una meta que lograr internamente que está aquí en el cerebro y que está puesta de alguna manera como un chip en nuestro cerebro y que funciona en las personas que sufren de esto, de evitar riesgos, como la Anita, funciona para tirarlo para abajo a uno por no ver la posibilidad de llegar a ese estándar. ¿Mm? Entonces, por eso es que el que evita riesgos sufre mucho,
Sufre mucho, tiene ese sentimiento de inferioridad, siempre piensa que no lo va a hacer, que no lo va a poder lograr, pero sufre de la misma rigidez que el perfeccionista, solamente que el perfeccionista se esfuerza en cumplirla, ¿ya? Porque probablemente los perfeccionistas son personas un poquito más dotadas, llamémoslo así. Son más buenos para algo. O logran encontrar, por alguna razón en la vida, algo en lo que sí les va bien y se quedan ahí. Y le dan y le dan y le dan porque eso les da valor al encontrar, entre comillas, su éxito. Alcanzar ese estándar, el nivel, lo van alcanzando. Por lo tanto, eso le da al perfeccionista el sentimiento de que vale. Claro, que es muy equívoco ese sentimiento. Y para el que evita riesgos, probablemente es una persona se ha equivocado muchas veces a lo mejor. Que a lo mejor es más bien, como la Anita decía, ella se enfocaba mucho en una característica de su personalidad, que es no ser rápida, no ser ágil. ¿Cuál era la otra que usted mencionó? No hacer varias cosas a la vez, ser lenta. Que tú dices que soy monofocal, dice la Anita. Ah, sí. Yo soy monofocal, dice la Anita, no multifocal, que puede hacer muchas cosas a la vez. Entonces ella tenía un enfoque en esas dos cosas que marcaban el estándar a alcanzar. Pero como no le salía por ningún lado, entonces el pensamiento es, no, yo no sirvo, no funciono, a mí no me va bien en esto, así que no. Cualquier cosa que requiriera de eso, de esas características, eran para ella un riesgo muy alto, por lo tanto, no se podía correr ese riesgo porque íbamos al fracaso seguro. ¿O no, Cotonita? ¿Así pensaba? Sí, así pensaba, Así tal funciona, cual. así funciona la programación que viene ahí en nuestro cerebro, de la cual vamos a hablar un poquito en esta clase, porque creo que hay algunas cosas interesantes que hablar. Dijimos acá, esta es la que viene ahora. Dijimos que vamos a leer los comentarios, dejen sus comentarios nomás, chiquillos, porfa. Todos aquellos que están dándose cuenta de que pueden tener este tipo de temor, anótenlo ahí, porfa, levanten la mano, a mí me pasa esto, a mí me pasó esto otro. Por favor ahí, comenten nomás, de ahí vamos a leer sus comentarios. Voy a dar otro poquito de información. Aquí dice, perdón, ahí dice. Es muy común que las personas cuya crianza estuvo basada en la sobreprotección, ojo, pestaña y ceja a los padres. Aquí estamos haciendo ¿cómo se llama? Un recordatorio, un enlace para Padres con Amor, el curso que nos dio el Cecitar Beisa. La sobreprotección y el rescate, esa palabra que ya los que estuvimos ahí podemos identificar rápidamente, porque aquellos que fueron muy rescatados, muy sobreprotegidos, es muy común que sufran de este temor. ¿Mm? Y eso pasa porque el niño cuando es chiquitito no aprende a equivocarse. ¿Ah? Todo el tiempo lo están rescatando de las consecuencias. Entonces, no aprende que las consecuencias son parte normal de la vida y que uno puede hacer algo para evitar las consecuencias que me dañan, que me hacen mal. Entonces, como los padres le hacen saltar ese proceso al rescatarlo, lo rescata de las consecuencias. Y por lo tanto, cuando la persona crece y se enfrenta a la vida real, ya teniendo que enfrentar situaciones reales y no está el helicóptero de rescate, ¿ah? Entonces, parece que nos estamos pegando ahí un poquito, ahí volvimos. Entonces, cuando ya no está el helicóptero de rescate, la persona no sabe qué hacer. ¿Ah? Vive con un fuerte sentimiento de yo no puedo, yo no sirvo, a mí no me resulta nada. ¿Ah? Y eso obviamente es muy frustrante. Es hablando de consecuencias, escucho el sonido de las consecuencias allá arriba.
Entonces, esto es súper importante, ojo, para los que somos padres, poder tener en consideración. Esto, el temor al fracaso y esta conducta tiene esta raíz en la crianza. ¿M? Y por eso es importante que hoy día nosotros como adultos también podamos aprender de las consecuencias, ¿ya? Voy a hablar un ratito más acerca de esto mismo, ¿ya? Pero voy a dar ahora la siguiente característica. Ahí. Ahí. Así también es muy común encontrar en el pensamiento de estas personas, las que tienen este temor, la idea de equivocarse es malo. El que se equivoca es tonto. Esa idea está aquí. A lo mejor no con las mismas palabras, ¿no es cierto? Pero parecido, más o menos la misma cosa. Que la equivocación constituye un fracaso. Esa es la idea que está enclavada en las personas que tienen este miedo al fracaso, ¿ya? Porque se asoció en algún momento de la vida, ya sea porque fueron hijos de padres perfeccionistas a lo mejor, o padres demasiado exigentes, para que sea más fácil identificarlo. O a veces los padres literalmente lo dicen cuando el niño se equivoca, oye, que eres tonto, ¿cómo se te ocurre tonto? Estúpido, y le dicen literalmente esta frase que por supuesto que el niño lo va a creer porque se lo está diciendo su padre o su madre o su figura de autoridad más cercana, en donde pone el niño su confianza, ¿ya? Entonces, esto es importante. Aquí hablamos del trasfondo familiar. Es súper importante recordar, entonces, quizás por un minuto, nuestra crianza y ver si tenemos algo de eso, ¿ya? Mi amorcito, usted aquí como testimonio vivo de una persona con evitar riesgos, ¿tiene algo que comentarme a propósito de eso? ¿De este tema? ¿De los padres? Mm, Bueno, en mi caso yo creo mm, mm, que probablemente hubo igual harto rescate, harto rescate en el sentido de que hubieron muchas cosas a lo mejor que mis papás por hacerlo, por querer en el fondo, eh, por querer amarme, creo que probablemente también una forma de mostrar su amor era haciéndome quizás muchas cosas o quitándome tal vez responsabilidades o no dándome o no delegándome responsabilidades de plano. Eh, Porque, por ejemplo, yo considero que mi mamá, por ejemplo, fue súper, eh, como ay, ¿cómo es la palabra? Eh, Fue como muy libre conmigo en el sentido de que, por ejemplo, no recuerdo que mi mamá me haya dicho cuando chica, por ejemplo, ya, es tu responsabilidad, por ejemplo, hacer tal y tal cosa de la casa. No era como una exigencia que tuviera una consecuencia. A lo mejor sí me podía pedir que hiciera ciertas cosas, pero si yo no las hacía, no había ninguna consecuencia al respecto. Entonces, o el delegar responsabilidades, cosas que fueran como subiendo de nivel. O sea, por ejemplo, cuando los niños son más chiquititos, se les puede delegar responsabilidades pequeñas, obviamente de acuerdo a su edad. Y así conforme uno va creciendo, van aumentando el nivel de responsabilidad y de dificultad también. Entonces yo creo que por ahí fue Algo había por ahí. sí, yo creo que algo de rescate sin duda había. Además para mi mamá, para mi papá era muy importante que yo estudiara. Entonces tal vez el rescate también fue por ahí, porque como era tan importante que yo estudiara y me concentrara en eso, entonces también por ahí iba un poco como el quitar responsabilidades a lo mejor. Quitar otras responsabilidades de la vida. Claro, para que yo pudiera preocuparme y enfocarme en eso, dedicarme En a el eso. fondo, sobreprotegiéndote de la característica que tú señalas como monofocal. Como para que te pudieras tú concentrar tranquila en los estudios, te quitaban a lo mejor otras responsabilidades. Claro, aunque a lo mejor
independientemente de si me hubiesen dado o no la responsabilidad, el tema de la monofocalidad, una característica yo creo que muy intrínseca mía y que no iba a cambiar con que me dieran muchas responsabilidades para yo poder desarrollar eso. Yo personalmente no creo eso, Ah, ya. pero sí creo que claro, a lo mejor el no tener otras responsabilidades me llevó también quizás a enfrentar con mucho más temor quizás los desafíos. Claro. Eso sí, tal vez. Sí, eso es súper importante, ¿ah? Entender el concepto de responsabilidad saludablemente, ¿no? Dentro de la responsabilidad existe la posibilidad de equivocarse, ¿ya? Porque a veces asociamos responsabilidad con hacerlo todo perfecto. Y la verdad es que no es así. No, la vida no es así. No se puede ser perfecto en todo. Al menos en cuanto a ejecución de tareas, ¿ya? Pero sí se puede ser responsable, que son cosas diferentes, ¿ya? A ver, vamos a leer aquí, antes de pasar a lo que sigue, voy a leer ahora comentarios, ¿ya? Vamos a pasar a mi amorcito, ¿tenés todavía tu celo? Sí. Ya, vamos ahí a... Bueno, acá la Javi Flowers Pero tienes que correrte un poquito, mi amor. pregunta. Es que tenemos que estar bien cerca para que se escuche bien. Ya. Aquí abrazadito, un poquito más cerquita, mi amor. A ver, ahí está cerquita. La Javita pregunta, ¿se puede ser perfeccionista y a la vez evitar riesgos Claro, en diferentes áreas? con algunas cosas se puede, se enfrenta con perfeccionismo y con otras... Lo que pasa es que es la diferente expresión del mismo miedo, que es temor a fracasar. Así que yo creo que sí. Si usted lo vive, Javita, es porque sí se puede. La Lorenita dice, a mí me pasó lo mismo cuando entré a estudiar peluquería. Yo pensé que nunca iba a poder cortar el pelo. Y ahora lo corta y lo hace bastante bien. Sí, seca ahí la Lorenita. A ver acá un comentario, parece, evitar riesgos es una dolencia de los perfeccionistas. No, es una afirmación, parece. Una Tiene afirmación, signo sí, me perdí. y preguntan ahí, Fran Carmona Monsable, ¿cómo una dolencia? Ahí las Javitas. Pero vamos con los comentarios que tienen que ver con la clase. Ya, después acá la Scarlett Casanova dice, a mí me pasaba mucho con la música. Sí, la Scarlettcita. Y siempre tenía mucho miedo de sonar algo desafinado o no tan bien. Y siempre pensaba que iba a perder. Claro. Sí, pues bueno, eso es un área difícil, porque en este caso maniobrar un instrumento de cuerda, como el cello que toca la escarlecita, requiere destreza y mucha práctica, y por lo tanto es muy normal que uno se vaya a equivocar mucho. Probablemente hay que tener bastante horas de ensayo, de práctica, de especializarse en eso, para que pueda la cosa resultar bien. Entonces hay que tener poco miedo al fracaso para poder ser libre de una mala ejecución en ese sentido. Tocar mal alguna nota. Así que bueno, gracias Carletcita por tu testimonio y tu honestidad. Sí, acá dice la Escarlecita también de que a ella le valía solo cuando la profesora de cello le decía que estaba muy bien. Si los demás se lo decían, no valía para ella. Y la Javita Flowers dice, creo que igual evito riesgos con ciertas cosas, que estoy 100% segura que no soy buena, como la música, jaja. En el colegio hice el manso show con el director para que me cambiaran de música a arte, porque en música me iba súper mal y no tenía habilidad para eso. Claro. Es como lo que más recuerdo de evitar riesgos, pero así me pasa muy seguido, yo creo. Claro, exactamente. Ahí directamente evasión del riesgo. Sacarle el traste a la jeringa por donde se pueda. Y la Beita dice, me hace mucho sentido lo que dice la Cotonita, porque yo al sentirme muchas veces inferior a otras personas, porque tienen más conocimientos que yo tengo muchas veces el temor de hacer un feedback
me perdí. Me pasa perdón. con los reportes de la Clau, que la escucho todos los días, o cuando me toca reportar con algún pastor o líder. Y pienso en mi mente, ¿cuál es el problema a equivocarme? Y estoy constantemente preguntándomelo. Bien, Beita, esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el problema con equivocarse? ¿Mm? Sobre todo Exactamente. en algo como el feedback, que no hay un estándar que cumplir, salvo el que uno se imponga. Me voy a detener un poquito en el comentario de la Beita, porque yo creo que no es la única persona que le ha pasado, por lo que me he enterado yo mismo en primera persona. ¿Ah? Y no solo con el feedback, también con hacer el reporte, ¿no es cierto? Que es una práctica muy de la idiosincrasia de nuestra iglesia, esta característica que se dio tan natural de poder después formalizarla y hacer algo muy saludable de reportar y hacer feedback. Y aquí se ve mucho el temor. Muchas personas se sienten motivados, fuertemente motivados, a tirar la toalla cuando empiezan, cuando escuchan, por ejemplo, el reporte de alguien, no sé, como bien dijo la Beita, de algún líder, alguien que a lo mejor ya se maneja un poco más hablándole al celular o al micrófono. eh, entonces uno piensa, chuta, pero yo no le llego ni a los talones. O se compara, ¿ah? Y toma esa comparación como un estándar a alcanzar. Entonces ahí aparece el miedo y dice, no, yo no lo voy a lograr. ¿Mm? Porque en este caso se ve el estándar como una comparación. ¿Ya? Al producirse la comparación con esa persona que aparentemente a nuestros ojos hace un reporte quizás muy largo, muy bien explicado, con mucha información, muy profundo, etcétera, que son cosas obviamente buenas, pero eso no significa ni es una regla que cumplir por la cual yo no pueda hacer también un reporte. No tiene el mío por qué ser un reporte igual al de esas personas que lo hacen tan bacanes. Y tampoco el feedback. Entonces, hay muchas personas que les pasa de esta misma manera, les pasa en muchos ámbitos de la vida. En muchos ámbitos. Gracias, Beita, por tu comentario, porque creo que hay seguramente muchas personas que se identifican con él. La Llovita dice, uy, ahí estoy yo. Pensé que no era tanto de este miedo. La Y Joanita Garay. sí, y el Choquito dice, vivo este temor y la mayor parte de mi vida me he quedado paralizado sin siquiera intentarlo. Es un Mm. ciclo que se repite y se repite ante los nuevos desafíos, decisiones, cambios. Quiero combatir estas mentiras con las verdades y estoy comenzando a pensar que no pasa nada si fracaso, que fracasar es incluso bueno. Toda la razón, Bien. Choquito. Me siento identificada también ahí con lo que tú dices. Así es, negrito. Quiero también ahí rescatar del mensaje del negrito, que dice que ha quedado paralizado. Se me olvidó esa característica que debería haberla puesto, porque el temor al fracaso paraliza, en algunos casos, paraliza completamente a las personas. Es como que el cerebro se va a blanco o Se a va negro. negro. Se va negro. En el caso del Choquito se va a negro, pero quizás en otros casos se va a blanco. Bueno, al color que se vaya, pero se queda pegado. Eso quiere decir que se queda pegado al cerebro y el miedo produce parálisis en este caso. Y a veces es una parálisis de la acción, ¿ya? Hay una parálisis que se llama parálisis del análisis. Y la persona no resuelve, ¿ah? No resuelve una determinación frente, por ejemplo, a dos opciones o tres, y tiene que escoger. Entonces la persona no escoge nunca, no escoge nunca, la piensa, y pareciera que está paralizado, así, impávido, que no hace nada, pero en el fondo está en su cerebro pensando 150.000 posibilidades de fracaso. No es Sí, que no es esté cierto. pensando nada, está pensando demasiado. Está pensando demasiado y puras cosas negativas, ¿o no? Sí, talco, Tal talco. como lo Personas. señala el negrito, Sí. que él lo identifica y muchas veces me he quedado paralizado. Así es. Entonces, por eso es tan importante tener relaciones que nos afirmen, pues. ¿No es cierto?
gente que nos pueda ayudar a pensar correctamente, que nos haga preguntas, que nos confronte, que nos anime. ¿Ah? Y el negrito lo identifica acá como un ciclo que se repite. Y eso es verdad, se repite cada vez que alguien me presenta un nuevo desafío o me presenta una disyuntiva. Tienes que escoger, tienes que elegir. El temor se expresa mucho en la indecisión. ¿Mm? Habíamos dicho la faja motivación, hay que agregar también la indecisión. Y bueno, súper bien la actitud del negrito en todo caso, porque creo que es la correcta. Nos dice aquí que él quiere combatir estas mentiras con las verdades, de las cuales hoy día vamos a ver algunas un poquito más adelante en la clase. El Ale dice, a mí no me daban responsabilidades en la casa. El rescate era brígido, por eso igual siento que soy bien irresponsable. Bien ahí, Alecito, muy bien identificada la asociación cuando eras chico versus ahora. Claro que sí, pues. Ya, por lo que hablamos delante de la responsabilidad. El rescate, al ser los niños rescatados, se les niega la posibilidad de aprender a ser responsables, de aprender a lidiar con el fracaso, en otras palabras. De saber que se fracasa, pero se puede volver a intentar. ¿Ah? Se inhibe el proceso de aprendizaje. La Anita Valenzuela dice, si no emprendo un desafío nuevo, me desespero y me siento tonta y cobarde. Necesito demostrarme que sí puedo. Claro, esto se parece más a la compulsión del perfeccionista. Pero en el fondo es el mismo temor, que es el temor al fracaso. Expresado de otra forma. Sí. La Lorenita dice, a mí me dio mucho miedo cuando me dijeron que tenía que reportar. Pensaba que no era capaz. Ahí está también otra persona más que se identifica con lo que comentábamos recién de la Beita. La Iris, aunque leamos el de la Iris, dice, encapsuló la palabra tonta y puso una carita así, cabizbaja. Tantas veces me dijeron esa palabra que a veces todavía me la creo. Ahí está nuevamente cuando pasamos por el trasfondo familiar. Lo terrible que nos dañan cuando nos titulan, nos rotulan con una palabra como esta, ser tonto, porque uno se equivoca. Y es importante que ahora de adultos, como dice lo señala la Negrita, nos podamos hacer cargo de que eso ya no es verdad, y podamos entonces combatir esas mentiras con la verdad del Señor. Y si me equivoco, ¿cuál es el problema? La Erita dice, al principio me costaba hacer el reporte y pensaba que el feedback sería solo para decirme que todo estaba malo. También la Irita pasó por eso. ¿Ven? Había más de alguno con esa dolencia. Y la Martita dice, yo no daba responsabilidades, pero exigía perfección. Tampoco tuve responsabilidades en la casa, pero en mi trabajo tenía y era la mejor. Claro, ahí estaba. La Martita. Sí, pero déjame leer un poquito. Tampoco tuve responsabilidad de la casa, pero mi trabajo tenía. Claro. Bueno, probablemente lo hacía en el trabajo. También se parece más al perfeccionismo. Dice la ley, esa es un poco la ley del embudo, la que nos cuenta aquí la Martita. No dar responsabilidades, pero exigir perfección. Y también quiero leer otro comentario acá que está más atrás, parece que usted ya lo pasó. El de la Anita Luisa Valenzuela. Dice, me crié con la palabra tonta sobre mi cabeza y me rebelé a ese estigma. Y ahora constantemente necesito demostrarme que soy inteligente. Gracias, Anita. Yo creo que esto le pasa también a muchas personas. Y por supuesto que no hay nada que demostrar, pues. Es bien importante poder hacernos cargo, como decía, de la mentira que está detrás, en el trasfondo de nuestras acciones. Por eso es que es tan importante analizarnos en estas clases. Por eso nos tomamos el tiempo para poder darle vueltas a esto, porque es importante darnos cuenta que hay una mentira aquí a la base.
¿ya? Y es que el que se equivoca no es tonto. Y que tampoco los inteligentes son los más bacanes del mundo. ¿Ah? En ese caso, sería bueno que todos, ojalá, pudiéramos aspirar a ser sabios. ¿Ah? Que no es lo mismo que ser inteligente, es muy distinto. De hecho, Salomón lo señala muy claramente en Proverbios, que el que se cree tan inteligente en realidad es un necio. ¿Mm? Entonces, inteligencia, lo que nosotros conocemos como CI, no es una virtud desde el punto de vista de Dios. ¿Mm? Para el Señor es mucho más relevante ser humilde. Ser humilde. Le dio sueño a la cotorra. El bebé ya se quiere ir a acostar. Ya, bueno, continuemos. Hay un par de Sí, comentarios más. La Osirita dice, esa es la mía, Cotonos. Parálisis del análisis, yo lo llamo rumiar o decido. O sea, o decido impulsivamente o me la paso en rumiar sin decidir. Es decir, pensar, pensar, pensar y no Espérame. decidir. De No. nuevo. Parálisis del análisis, yo lo Ah, llamo rumiar claro. como Sí. sinónimo. O Eh, decido impulsivamente o me la paso en rumiar sin en, decidir. en la Esas dos parálisis del opciones tiene análisis. o realiza la Osirita. Claro. Y eso es una característica, gracias Osita, ahí identificándose con eso, porque es una característica, decíamos, de el darle vuelta a la cosa, por eso ya dice rumiar, como las vaquitas que comen y le dan vuelta en el estómago a la comida, darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta, pero en este caso a En la una mente. decisión, probablemente. ¿Mm? Y al final eso es temor, po, es inseguridad. ¿Mm? Y que puede estar muy asociado en este caso al evitar el riesgo de equivocarse. La Escarlecita dice, me acordé de un capítulo de un libro que dice la preocupación o miedo es el exceso de los pensamientos negativos. En cambio, el meditar en la palabra me da fe y seguridad en Dios. Así es, talco, Exactamente. talco, talco. Sí. Sí, acá la Glorita dice también que a ella le pasó que cuando empezó a reportar tenía mucho temor de no lograrlo. Pero Mm, gracias a Dios pude, dice la Glorita. bien. La Javita dice, me cuesta mucho elegir y decidir pensando en todos los fracasos posibles. Ahí está rumeando. Es como la frase de los Avengers. Jaja, ven 14 millones de futuros y en uno ganan. Bueno, el ejemplo también. Ya. El Claudito Casanova dice, después de tantos años de fracasos, claramente dar un paso importante hoy aún me da miedo. Bien ahí, Claudito, identificando algo de lo cual quiero hablar enseguida. Voy voy a leer los últimos. Dice, la Giovanita Garay dice, yo sufro las consecuencias de eso hasta el día de hoy. El ser rescatada, como romper con aquello y sentir que sí soy suficiente para lograr algo por mí misma. Haciéndonos responsables, enfrentando las consecuencias. Eso es algo que podemos aprender todavía y que el Señor nos anima porque Él es un Padre que nos ama y nos quiere enseñar. ¿Algún otro que quieras comentar, mi amor? Si no, ya para ir cerrando la clase con lo que viene a continuación. A la Francisquita que está aquí y perseveraste, mamita. Felicitaciones. Felicitando a la Glorita ahí, súper bien. Sí. Bueno, Bueno, lo otro que quería agregar, lo último respecto al rescate, que ¿sí? también es una posición súper cómoda para uno, porque, o Claro. sea, que te quiten responsabilidades o que no te den responsabilidades, bacán, pues, o sea, más tiempo, obviamente, para que uno haga otras cosas, lo que le gusta, y, y entonces uno lo ve como algo súper bueno, súper bueno. Pero en realidad es súper malo. Es súper cómodo, pero súper malo. Sí, Eso. cómodo para uno, pero claro, Pero no súper es bueno. dañino. Ese es el término. Antes de continuar, entonces, tenemos que citar aquí la Biblia, porque llegó la Pepito. ¿Tiene algo que decir Pepito, no? ¿Quiere comentar algo? La Pepito y el Claudito están aquí muy empeñados en su rol de padre hoy día. No han podido, no han podido, literalmente. Bueno, precisamente por lo que estamos hablando, por las consecuencias. Así que ahí están aplicando
algunas técnicas que se le han enseñado a estos padres responsables. Pepito, ¿quiere compartir alguna cosa? Tengo una pregunta. Ah, No una sé si pregunta. esté muy perdida, pero filo. Ya, la va a hacer aquí porque está con una oreja acá y otra con la Tiene que ver invita. con la vergüenza. Con la vergüenza, La a ver. vergüenza. Pero dígamela en voz alta. Ahí, poca. Ay, hay que hablar fuerte porque está medio chingado el micrófono. Si la vergüenza tiende a relacionarse con este tipo de miedo, con el otro, con el perfeccionismo, o es independiente, puede estar como en cualquiera. ¿Estás Porque, por pensando en ejemplo, una situación? sí, Ya, eso. por ejemplo, yo cuando era chica, cuando yo estaba en el colegio, dejaba de, o sea, no participaba en muchas cosas por huía ante situaciones que se me presentaban, yo me escapaba, no Mm, quería participar por algún temor. claro. Siempre lo asociaba a la vergüenza. Por Mm, eso, no sé, pues por sí. ejemplo, cosas como, no sé, pues querían de repente que fuera candidata a reina del Ya. colegio y a mí me daba mucha vergüenza y yo no, al tiro no. Ni siquiera Mm, lo pensaba porque cualquier cosa en que yo me expusiera, eso me daba vergüenza. O mm, hablar adelante del colegio para algún acto, no, al tiro no. O que baile, no. Aunque quisiera, ni siquiera lo evaluaba porque huía de la situación de exponerme y lo asociaba claro. a la vergüenza. Y el sentimiento era de vergüenza. Sí. Ya. Bueno, puede estar asociado al temor, no necesariamente al evitar un riesgo, puede serlo, pero tú pensabas, ¿te acuerdas si pensabas en qué fracaso implicaba el ser escogida, El por ejemplo, exponerte. candidata? ¿Tú pensabas de ti misma, te acordarás? Si tú pensabas, por Eh, ejemplo, que tú realmente no eras bonita, a lo mejor, o que tú no servías para eso. no tiene que ver con eso. Mm, No sé la verdad muy bien. O simplemente el hecho de no ganar, por ejemplo. Estar en eso y no ganar. No, tampoco, porque por ejemplo me acuerdo que también una vez un niño me mandó una carta ¿Ya? de amor. Un pretendiente. Sí, un pretendiente me mandó una carta de amor súper romántica y a mí me dio tanta vergüenza que yo la guardé o la escondí o la boté y nunca le respondí ni nada. También fue por mucha vergüenza, se relaciona como con lo mismo, pero no tenía que ver con equivocarme, con inseguridad más que Sí, nada. yo creo que también es un temor, pero no necesariamente puede ser el temor a fracasar o porque Claro. estuvieras evitando un riesgo. Mm, Pero sí, obviamente tiene mucho que ver con los temores. A mí me parece que ese caso que tú señalas va a salir en un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, ya, bueno. pero no en esta clase. Bueno, chiquillos, entonces antes de continuar, fallar es algo que todos experimentan, ¿ya? Todos excepto Jesucristo, pues, el único ser humano que no falló. Los demás, todos, incluso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿ya? Eso es más que fallar. Eso realmente es el verdadero fallar, La pecar. Génesis dice acá un comentario, mira, a mí no, ¿Mm? Perdón, aquí tengo un comentario atrasado. a mí no me dejaban escoger cuando chica y después cuando grande no sabía qué escoger y temía las responsabilidades. Pero al final igual adquirí las responsabilidades, pero a mi manera y sin ninguna guía porque me volví súper rebelde. Mm, claro, ahí está. Ese es otra consecuencia más de el trasfondo familiar, ¿no es cierto? De la sobreprotección. Al final después uno termina escogiendo a su manera, hacer las cosas a su manera. Ya, vamos a dejar hasta ahí los comentarios, chiquillos. Vamos a pasar aquí al cierre de la clase porque ya estamos en el reloj. Y estaba diciéndoles que fallar es algo que todos experimentan. Todas las personas fallamos. ¿Ya? Es algo normal de la vida de las personas. ¿Ya? Así que esto es una importante noticia, información, que todas aquellas personas que tienen temor al fracaso deben asumir y deben enterarse de que el fracaso es algo que ocurre en la vida normal del ser humano. ¿Ya? Y ahí puse dos versículos que la Biblia nos lo recuerda. Ya en el primer párrafo de Santiago 3. ¿Tú tienes ahí la posibilidad de abrir la Biblia, mi amor? Aquí está, ya lo Sí. pusieron. Ah, ¿lo escribieron? Sí. Bueno, Sí. vamos a ver. Ya Los alumnos aplicados aquí Es están. cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. En versión NTV. NTV, sí, es muy buena
el contexto, porque el escritor pone, es cierto que todos cometemos muchos errores, lo señala como algo que está dándose por sentado, ¿ya? Y pese a ello, da una buena inspiración que dice, si pudiéramos, ¿ya? Porque obviamente el Señor tampoco nos subestima, porque sabe que nos vamos a equivocar, pero ¿cuál es el problema con equivocarse? También podemos intentarlo. Se dan cuenta que el fracaso en sí mismo no es el problema. Lo que realmente nos produce problema es el temor a fracasar. Porque cuando te liberas del temor a fracasar y fracasas realmente, entonces, si estás saludable, lo vuelves a intentar. Y podríamos decir, como dice Santiago, si pudiéramos dominar la lengua, lo propone como una probabilidad. ¿Ah? Es una aspiración. Claro que sí, podemos esforzarnos en dominar nuestra lengua. Pero si tengo temor siempre a fracasar y siempre estoy pensando en que todos fallan, yo también fallo y me excuso, mentalmente me excuso con que no voy a poder porque me voy a fallar, entonces nunca logro pasar al otro lado de esta valla que se llama fracaso. No por el fracaso en sí mismo, por el temor a fracasar. O sea, lo que coarta la posibilidad de crecer, de madurar, de hacerse cargo, no es fallar, es temer a fallar. Por eso la Biblia dice, a mí me encanta, no lo puse aquí porque en realidad ya me fui en volada, pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. ¿Mm? Por lo tanto, el temor es algo que nace de nuestra propia carne, de nuestras experiencias de la infancia probablemente, como muchos ya la han citado ahí, hicieron clic y observan probablemente que el temor viene de algún lado de nuestra experiencia humana. Por eso es que vamos al búsqueda de significado con la premisa, aquí toda cabeza está herida. ¿Mm? Porque mal que mal, todos hemos tenido miedos. ¿Ya? Ahí la Pepito estaba haciendo una asociación que probablemente no sea exactamente esto, pero también es un temor. Todos hemos sufrido miedo, temor, y fallar es algo que todos experimentamos. Lo importante es que podamos descubrir qué vamos a hacer al respecto de este temor. ¿Ya? Eclesiastés 7:20 dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. ¿Ya? Había una versión que decía que nunca se equivoque, pero no la encontré. Entonces, aquí está nuevamente Salomón hablando acerca de esto y dice que en la tierra no hay una sola persona que siempre, siempre, siempre sea 100% bueno, salvo, insisto, Cristo Jesús. Él es el único, ¿ya? Los demás todos fallamos tarde o temprano y muchos de nosotros harto que metemos las patas, hartas veces que nos equivocamos. ¿Ya? Por eso es que esto que viene acá es muy importante. El fracaso constituye una oportunidad. Por favor, personas, amigos que están escuchándonos a lo mejor por primera vez, cristianos nuevecitos, bebés en la fe, por favor, esto es una información sumamente importante que podamos incorporarla a nuestra vida. El fracaso constituye una oportunidad, ¿ya? Porque si yo estoy en Cristo, tengo la oportunidad. De hecho, por eso es que Cristo murió en la cruz, para darme la oportunidad. Ahora, si no estoy en Cristo, si no me he permitido justificar que la justificación de Cristo en la cruz por causa de mis pecados me limpie, me perdone, me restaure, entonces las equivocaciones sí pueden constituir un fracaso. Sobre todo equivocarse en quién creer, en dónde pongo mi seguridad. ¿Mm? En quién puede ser mi Dios. El dinero, el trabajo, la familia, la aprobación de mis amigos. Equivocarse en eso puede ser trágico.
Sin embargo, si yo pongo mi fe en Cristo y si puedo encontrar en la persona de Cristo Jesús esperanza para mi vida y el perdón de mis pecados, entonces todos los fracasos constituyen una verdadera oportunidad. No hay nada que perder, nada va a ser tan malo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y vamos a leer aquí Proverbios 24:16, dice, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. A mí me encantan las palabras de Pablo cuando dice, persevero en la carrera, que estoy en una carrera. Dice que como un atleta se prepara para correr la carrera de la fe. Dice, no considero haberlo alcanzado ya. Todas esas palabras que el apóstol Pablo dice en sus cartas y muchas otras analogías señalan que no había temor al fracaso. Él no tenía temor a fracasar, menos quería evitar riesgo. Pablo parece que buscaba los riesgos. Lo trataron de persuadir en una ocasión a que no fuera a un viaje muy peligroso donde probablemente encontraría la muerte, pero él cero temor al fracaso, cero temor al riesgo, se entregó por completo, pero aún así, lo que para mí es algo admirable, él consideraba no haberlo alcanzado ya y seguía una meta que alcanzar, pero no lo hacía por ser perfecto, por pretender ser perfecto, lo hacía por amor, ¿ya? Lo hacía porque era justo, porque era bueno, lo hacía de manera saludable. Entonces si caía, se volvía a levantar. ¿Por qué? Porque no había temor. Ese es el problema, insisto, el fracaso no es el problema, el temor al fracaso es el problema, ¿ya? Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos. Esto es muy importante de incorporar para todos aquellos que sufren de temor al fracaso, de esto, de evitar cualquier cosa, que es no cansarse, o sea, perseverar, mantenerse. ¿Se acuerdan del ingrediente que dijimos al principio de este curso? Que esto es un proceso, que esto requiere tiempo. Bueno, otra vez tengo que mencionárselos, porque nuestra vida cristiana es un completo proceso. Se llama proceso de madurez. Por lo tanto, el que se cansa, el que no quiere fracasar, sufre de chuta, pero es que no voy a poder no pecar nunca más. Es que el Señor es demasiado exigente. Uy, que todo tiene que ser perfecto. Que el Señor es así. Ay, pero ¿cómo tanto? Que el Señor no quiere puro hacer sufrir. ¿Ya? Pero ¿por qué piensa uno eso de Dios? Porque tiene miedo. Porque tiene una mentalidad perfeccionista. Porque tiene un profundo temor a fracasar. Porque piensa que cuando se equivoque va a fracasar. Mentira. Cuando se equivoque, si se arrepiente, si hace los mismos pasos que en amor el Señor nos dice, bueno, si en Primera de Juan es otro versículo maravilloso para todos los que se equivocan pecando, aquí ya estamos asociando equivocarse a pecar. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos con nuestra propia palabra que hemos pecado, el Señor, que es fiel y justo, nos limpiará de toda maldad y nos perdona. Incluso nos restaura, nos limpia el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere aplastarnos por causa de que nos equivoquemos. Para nada, todo lo contrario. El Señor quiere que aprendamos para que crezcamos. La pregunta es, ¿yo me voy a tomar mis fracasos como oportunidades? ¿Me voy a arrepentir cuando peco? ¿O me voy a hacer el leso? ¿O le voy a hacer la L, como dice un amigo mío? Le voy a hacer la L, le vamos a quitar el traste a la jeringa. ¿Cuál va a ser mi actitud? Bueno, Gálatas 6:9 dice aquí, así que no nos cansemos, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Ya? El atleta que
que corre una carrera y piensa que va a perder, en ese instante pierde. Cuando ya se rinde al fracaso, entonces pierde. Por eso que no fui atleta. Por eso es que usted no fue atleta, mi amor. Pero ahora que ya lo está superando, quizás podrías considerarlo. ¿Ah? Sí, en todo caso tengo buenos músculos. Sí, pues. Entonces aquí les tengo una pregunta, mis queridos y amados. ¿A qué estás pensando renunciar por temor a fracasar en el intento? Por supuesto que aquí van a salir muchas cosas. A lo mejor cambiarse de trabajo, cambiarse de casa, sacar tu 10%, gastar el 10%, no sé, muchas cosas. Pero yo creo que es importante poder señalar que si estás pensando en renunciar a tu proceso de tomarte al Señor en serio porque piensas que vas a fracasar, entonces estás muy equivocado. Porque me he encontrado con muchas personas que sufren de este temor y que piensan que el Señor es demasiado exigente. Pero no es porque Dios lo sea, es porque uno tiene miedo a fracasar en no cumplir ese estándar que pasa a ser una regla en mi vida. Y realmente, como también Pablo lo señala, nos dice en la Biblia que las leyes, las normas de Dios no están, en este minuto, están ahí para hacer las veces de luz, para iluminar la oscuridad y poder darnos cuenta que estamos equivocados, para mostrar y revelar el pecado, porque eso nos daña, no para aplastarnos y decirnos al Señor, fracasaste porque pecaste. ¿Saben qué? No, absolutamente no. Porque hay una razón por la cual se los digo, y es porque el Señor nos ofrece la libertad, el perdón del pecado. Así es. Por lo tanto, el fracaso, insisto, constituye una oportunidad. ¿Ya? Así que si estás con miedo, pon la mirada en Cristo. Recuerda, anótelo ahí si usted tiene miedo, si tiene temor, póngalo, hágale un cuadrito ahí en su casa, anótelo en los dinteles de la puerta, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Dígaselo a su hijo al entrar, al salir, recuérdeselo, refresque su memoria con la Biblia y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ah? Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, no te rescataré. El Señor nos rescata del pecado, pero no de nuestras acciones, de nuestra responsabilidad. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Mm? Así que ánimo, no hay por qué temer, porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Y el verdadero amor echa fuera el temor. Más adelante vamos a estudiar bien esos versículos. ¿Ya? El 1 Corintios 6:11 dice, algunos de ustedes antes eran así. Se refiere a que eran personas pecadoras. Este versículo viene después de la lista negra, una de las listas negras de la Biblia, donde relata una serie de conductas muy, muy tóxicas y pecaminosas. Y dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ¿cómo nos ha hecho el Señor? ¿Ah? Lo que el Señor ha hecho es que nos ha hecho santos, nos ha hecho justos, ¿ah? Aunque no realmente lo hubiésemos sido, pero en el sacrificio de Cristo se nos ha imputado no nuestras obras, ni nuestros éxitos. No cargamos con el peso de nuestro fracaso. Ya no tenemos por qué hacerlo, porque Cristo nos ha limpiado, nos ha dado esperanza de restauración, nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho justos,
no porque intrínsecamente tendremos dentro nuestro una justicia, sino que se nos ha imputado la justicia de Cristo para que podamos aprender a ser justos, para que podamos equivocándonos y arrepintiéndonos y volviendo al Señor y volviendo a empezar, poder llegar a ser ojalá justos, como Cristo, buscar la justicia, tener esa libertad del miedo, ser libre del miedo para poder intentarlo todas las veces que uno lo necesite, hasta poder llegar a la estatura del varón perfecto. Y varona también. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esta maravillosa libertad en Cristo. Y no solamente en Cristo, sino que también por el poder del Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Romanos 11:6 dice, ya estoy casi terminando, y como es mediante la bondad de Dios, ojo, no mediante nuestras propias acciones. O sea, no es por nuestros éxitos, ni por nuestros fracasos. ¿Ah? No está el Señor sopesando ahí, a ver cuánto fracasó este, a ver cuánto éxito está teniendo, cuánto está fracasando. ¿Ah? No, dice el Señor que como es mediante la bondad de Dios. No se trata de mi éxito, mi fracaso, se trata de la bondad de Dios. Ojo. Entonces, no es por medio de buenas acciones. Pues, en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Por lo tanto, Dios, querido amigo, Dios te ama. Dios te ama aunque fracases. Y los fracasos para Dios representan una oportunidad. Representan una oportunidad para que tú puedas conocer la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Él no es un juez severo que está así imputando a cada paso que tú das un juicio severo porque te vas a equivocar. No es un padre sargento que está ahí con un megáfono. ¡Sargento aquí! ¡Soldado Quiroga! ¡Se está equivocando! No, no es así. Tampoco es un helicóptero que viene ahí y te va a sacar de tu equivocación para que no te vayas a pasar algo. ¿Ah? Para que no te vayas a equivocar. No, el Señor es un Padre que va a saber cuándo actuar. Cuando realmente estés a expensas de algo que tú no puedes controlar, el Señor, claro que va a actuar. Te va a sostener con su gracia, con su misericordia, pero también te va a dejar equivocarte. Y nos deja equivocarnos porque es un Padre que ama, siempre y cuando lo hayas recibido como tu Dios, lo hayas recibido en verdad le creas que Él quiere ser tu papá, en verdad le creas que Él quiere enseñarte de esta manera, en verdad puedas confiar en Él, puedas dejarte nomás en manos del Señor y equivocarte si tienes que equivocarte. Y poder enfocarte libremente en obedecer sin temer a que no vas a poder obedecer. No concentrarse en lo que no puedes hacer. Concentrarse en la posibilidad de que sí se puede ser libre en Cristo. Sí se puede obedecer. Sí se puede dejar el pecado. Sí se puede cambiar. Por eso es que la Biblia lo declara como algo hecho. Nueva vida tenemos en Cristo. ¿Ah? Es por esto. Es porque ya no hay por qué tener temor al fracaso. El fracaso no constituye algo trágico, no se pierde la salvación, no se pierde la relación con Dios. Dios no te deja de amar. Dios no es como nuestros padres que a lo mejor muchos de ustedes tuvieron, que le dijeron tonto porque se equivocaron, no sirves para nada, no eres inteligente y junto con eso nos rechazaron. No, Señor, es al revés. Más gracia hay para aquel que peca. Y si tú, amigo, aquí hay alguien a lo mejor que no es cristiano y se anima, este es el Dios que servimos. Este es el Dios que predicamos. Un Dios que derrama de su gracia, de su misericordia. Así que los animo, chiquillos. Quiero invitarlos a orar. Si hay alguno aquí hoy día que
está pero clarito que el temor al fracaso le está entorpeciendo su relación. Si hay alguno de ustedes que descubrió la clase pasada que es un perfeccionista y que hoy descubrió que es una persona que no quiere tomar ningún riesgo en la vida, y sobre todo si esos riesgos implican hacer ajustes en tu vida para ajustarte a la voluntad de Dios, si te están coartando decisiones importantes para obedecer al Señor, entonces este es el momento apropiado para arrepentirse de esa conducta, para rendirse al Señor, para entregarse a sus brazos, para confiar en Él y para rechazar el temor, porque el temor no es un espíritu que lo del Señor. Insisto, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, si estás hoy día confrontado por la palabra del Señor, te animo a que te entregues en esta oración, te rindas, renuncies al temor, rechaza el miedo, rechaza el temor, manda el miedo a freír monos al África. No más miedo, no más temor, no más perfeccionismo. Libertad en Cristo. Bueno, si me equivoco, como dijo la Anita, ¿cuál es el problema? ¿Qué tanto me equivoco y me vuelvo a parar? Perseverar, como nos animaba ahí el Pablo, y aquí está, a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Ah? No nos cansemos. ¿Ah? ¿Por qué alguien me aconsejaría a mí que no me canse? Como si yo pudiera manejar el cansancio. Claro que puedo. Si es que el cansancio viene por el temor. Vamos, chiquillos, oremos para terminar esta clase. Ya, los invito ahí a que cierren sus ojitos, donde sea que estén, tengan ojalá un pequeño momento para meditar, para pensar en esto que hemos hablado y las trágicas consecuencias del temor al fracaso, cómo nos coartan el goce, el disfrute de la vida que Dios tiene para nosotros, cómo nos impiden disfrutar de la gracia del Señor. El que nunca se quiere equivocar es una persona tan autosuficiente. El perfeccionista es una persona tan autosuficiente, se lo digo yo por mi propia experiencia. Y quiere tener el control de todo, que nada falle. Y el que tiene miedo por equivocarse también es una persona muy autosuficiente, no quiere quedar mal consigo mismo, o con una figura de padre ahí que tiene equivocada de Dios. Por eso es tan importante que podamos rechazar el temor, el perfeccionismo, el evitar riesgos y tomar riesgos. Nuestra fe, la vida por fe, vivir por la fe, es coartada cuando tememos, cuando el temor se empodera de nosotros. Nos perdemos una vida maravillosa, una vida probablemente que no alcanzaríamos de otra manera cuando el miedo nos frena decisiones, frena determinaciones, frena nuestro potencial, frena esa vida abundante que Dios nos quiere dar. Por el miedo. ¿Miedo a qué? Si a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan. Concéntrate en el Señor, pon la mirada en Cristo y verás que el miedo se va a ir. Porque Dios te ama, te acepta tal como eres, aunque te equivoques, aunque tú pienses que te equivoques, el Señor te ama igual. Señor, queremos en esta hora rendirnos delante de tu presencia. Quiero orar, Señor, para todos aquellos que están en su casa, probablemente en este minuto, confrontados por tu palabra. Que están probablemente asociando toda esta información importante, a lo mejor por primera vez abriendo sus ojos, a lo mejor es la primera vez que alguien les habla de esta manera. A lo mejor recién es la primera vez que descubren que la Biblia decía esto. Te pido, Señor, que en el poder de tu Espíritu Santo puedan muchos hoy día poder encontrar libertad en Cristo, liberación, salvación, vida nueva en Cristo, para poder vivir por fe, no por obras, vivir por fe,
vivir por tu gracia, poder ser libres del control de querer manejarlo todo y querer ser perfectos, querer ser monedita de oro. Señor, que podamos depender de tu amor, de tu gracia. Que muchos corazones hoy día puedan romperse y dejarse llenar del perdón, de la gracia, de la misericordia, de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo imputada a nosotros de manera gratuita en la cruz por el solo hecho de entregarnos, por el solo hecho de rendirnos, por el solo hecho de creer que Jesucristo es quien pagó el precio de nuestras equivocaciones. Dios, haz una obra, Señor, en nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo también pueda fortalecernos en nuestra debilidad. Que tu palabra abra, rompa corazones, Señor, y puedan muchos enfermos, muchos atemorizados, muchos tullidos espiritualmente hablando, puedan encontrar libertad en Cristo. Que muchos hoy día que ya llevan tiempo conociéndote, que a lo mejor muchos que están ahí a un paso de crecer, de pasar al siguiente peldaño de la fe, le pongan el pie encima al temor, que puedan creer en aquel que nos fortalece, en aquel que nos tiene en el hueco de su mano, en el que ha prometido no desampararnos, no dejarnos. Oh Dios, sana, Señor, te lo rogamos. Espíritu Santo, restaure los corazones quebrantados, heridos, maltratados en su infancia, que fueron expuestos a mentiras demoníacas en su niñez. Señor, que todo ese historial se sane, pueda ser sanado, restaurado por la verdad de tu palabra. No hay tontos aquí, tampoco nos importan tanto los inteligentes. Tú buscas sabios, buscas humildes, que se entreguen, que se rindan a tu amor, a tu gracia, y que no pretendan ser perfectos, que se dejen amar, que estén dispuestos no a agradarte, porque ya te agradamos, sino que estemos dispuestos a honrarte, a actuar de acuerdo a tu amor, que es muy distinto. Te lo ruego, Señor, que hagas una obra en nuestra vida, en el nombre de Jesús, por el poder de tu nombre y para la gloria de Cristo en nuestras vidas y en esta iglesia y en esta sociedad, en las familias en las cuales nosotros también participamos, en nuestro entorno. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, iglesia, hasta aquí dejamos la clase. Voy a dejarlos con esta canción.